Ya llega, ya llega. El nuevo Spider-Man para la Play. Pero... ¿Spidey? ¿Dónde estás Oh, ¿qué te pasó, bro? Espera. Pero, ¿cómo llegamos a esto? Déjame contarte cómo fue que comenzó esto, en este 30 curiosidades de Spider-Man para la PlayStation 4. ¡Let's go! El juego fue desarrollado por Insomniac Games en 2018. Fue dirigido por Ryan Intahar y Ryan Smith y producida por la mismísima Marvel, con un presupuesto estimado de $100 millones, según ChatGPT. Y con un gran equipo de desarrolladores, Spider-Man para la PlayStation 4 se convirtió en uno de los juegos más populares de la PlayStation 4. Su segunda parte es la más esperada por todos, pero de eso hablaremos más adelante. El juego fue uno de los mayores éxitos de 2018, vendiendo más de 20 millones de copias. Con esos números mejoró la reputación de Insomniac Games, de la cual hablaremos ahora mismo. Insomniac Games no era muy reconocida hasta la llegada de Marvel's Spider-Man. Sin embargo, ya tenían tiempo en el negocio de los videojuegos. Habían lanzado juegos como Resistance, Fuse y su juego más popular hasta la fecha, Ratchet & Clank. La popularidad de este juego fue inmensa, considerando su apartado gráfico. Solo déjate llevar por esto. Pero no solo se debió a sus gráficos, sino también a su historia. Prepárate con unas palomitas, que arrancamos. Ya que el juego cuenta que Spider-Man tiene 24 años y ha sido Spider-Man durante los últimos 8 años. Aunque no haya un cómic específico y que afirme exactamente que hayan pasado 8 años, podría ser una referencia a la saga de cómics Amazing Spider-Man. Hablando del apartado gráfico del juego, este juego fue desarrollado en Unreal Engine 4, lo que brindó amplias posibilidades para programar lógicas, cálculos y gráficos muy pesados tanto para la PC como para la consola. Además fue programado en el lenguaje C++, el lenguaje nativo de Unreal Engine, y el más complicado. El Spider-Man de este juego suele ser un comediante. Ya sé por quién no votará en las elecciones. Lo siento. Hago siempre chistes malos en malas situaciones. Incluso cuando está en peligro. ¿Quién está listo para su sándwich de puños? ¿Ustedes son fantasmas? Nunca he peleado con fantasmas. El objetivo de los desarrolladores era mantener el carisma del personaje y aprovecharon cada momento para agregar una gran variedad de chistes al personaje. La banda sonora del juego, además de ser magistral, está compuesta por John Paesano. Sí, se dice así, no me juzguen. Compositor que ha trabajado en juegos como Detroit y el Marvel's Spider-Man de Miles Morales. Insomniac Games se esforzó mucho en este juego. Si tan solo vemos la fase alfa del juego, podemos ver cómo estaba en sus inicios. Compara esto con esto. Crear un juego con animaciones tan realistas no es fácil, y se los digo yo que estoy desarrollando mi propio juego. Si quieres saber más información, tienes el PG Studio Noobs en la descripción. Obviamente se utilizó el Motion Capture, que consiste en ponerse un traje especial que captura todos tus movimientos. Normalmente el Motion Capture se utiliza para las cinemáticas, pero también pudieron haberlo usado en algunos movimientos básicos del trepamuros. Si comparamos los juegos anteriores del trepamuros, podemos notar que este fue un gran cambio para la saga de videojuegos. De hecho, el último juego lanzado de Spider-Man fue The Amazing Spider-Man 2, para la PlayStation 4, Xbox y Wii U. Claro, hay algunos aspectos que rescatan a este juego, como la calidad del juego y los gráficos, pero no me hagan hablar del juego de Spider-Man 2, por favor. Ahora hablaremos de un easter egg al iniciar el juego, específicamente en la batalla contra Fizz. Cuando derrotamos a Fizz y queda boca abajo, Spidey dice: ¿Qué? ¿Nos besamos ahora? Lo cual nos recuerda a la mítica escena de Spider-Man besando a Mary Jane en la trilogía de Sam Raimi. En esta aventura, Parker ayuda al Dr. Octavius a cumplir sus más grandes sueños en la tecnología y robótica. A pesar de que Peter no está siempre disponible, siempre logra estar ahí para él, además de no ser despedido en el intento. Las mochilas dispersas por la ciudad pueden tener muchas referencias a Spider-Man, ejemplos hay muchos. Entre ellos están los lentes de Peter. Dejé de usar gafas después de que obtuve mis poderes. Dije que me había hecho una cirugía con el dinero del premio de ciencias de Fisk. Una tarjeta de contacto. Ese tipo ciego me dio su tarjeta en caso de que Spider-Man algún día necesitara un abogado. Espera, ¿si es ciego? ¿Cómo supo que yo era Spider-Man?
No lo sé, Peter, pero por lo menos te ayudó en No Way Home. El traje avanzado presentado en este juego está hecho de un material resistente llamado fibra de carbono. Está incorporado en el traje para mayor resistencia y flexibilidad al usarlo, por lo que se encuentra en las manos, espaldas y pies del traje. ¿Qué tal Nueva York? En esta historia, Peter y MJ ya no son pareja, pero siguen hablando como si nada hubiera pasado. Aunque siguen siendo un buen equipo, y MJ ayuda a Spidey a investigar crímenes en la ciudad. Un extra interesante del juego, el personaje de Mike, dueño del restaurante donde Peter y MJ volvieron a comer después de 6 meses de separación, como si no hubiera pasado nada, tiene una apariencia similar a nuestro querido Stanley. Oye, si has llegado hasta esta parte del video y te está gustando, dale like y suscríbete, que eso me ayudaría muchísimo. Muchas gracias de corazón. Saliendo un poco del juego y yendo a Miles Morales, podemos encontrar una estatua de Stanley. Al dirigirnos hacia ella e inspeccionarla, Miles dirá: Cuando conocí a mí, era como si lo conociera de toda la vida. Además, desbloqueamos un logro llamado las mejores papas de la ciudad. Norman Osborn no es el principal antagonista de este juego. No se le ve en ningún momento con el traje del duende. Además, es el alcalde de la ciudad. Y hubo desacuerdos en el pasado entre Octavius y Osborn, que recurrirían en el futuro. El oficial Jefferson Davis ayuda a Spider-Man mientras registran un astillero. Este personaje apareció por primera vez en el cómic Ultimate Comic Spider-Man 1, donde el protagonista es precisamente Miles Morales, otro de los Spider-Man. Davis tiene un final digno de un héroe. En el juego, para hacerlo más interactivo, grabaron 2 veces la voz de Spider-Man. Una para cuando el personaje no está agitado, o sea, cuando no está haciendo una actividad física. Funcionar, saben que estoy aquí. Podría meterme por el hueco del elevador. Y otra cuando el personaje está haciendo un esfuerzo físico. ¡Entiendo! Daré una vuelta y te diré de qué me entero. Cada traje del juego hace referencia a múltiples apariciones de Spider-Man. Por ejemplo, el Iron Spider es una obvia referencia a las últimas películas de Avengers, Infinity War como Endgame. El traje Stark es el mismo que vimos en Civil War y Homecoming. El traje Noir hace referencia al personaje de Spider-Man Noir de los cómics. El traje Vintage es un homenaje al estilo de dibujo clásico de los cómics antiguos de Spider-Man. Podemos ver que en el pizarrón del laboratorio de Dr. Octavius, que su idea de los tentáculos evoluciona con el tiempo. Hay un cartel de cine en el juego donde podemos leer: Maddie, ¿te casarías conmigo? Esto es una referencia y un easter egg algo triste, ya que se trata de que un fan le pidió al equipo de Insomnia que pusieran ese cartel para proponerle matrimonio a su novia, que al final le dejó por su hermano. Hablemos del principal antagonista, Martin Lee, y su grupo de personas que quieren obtener una sustancia llamada aliento del diablo. Quieren contaminar la ciudad con un virus, y Lee busca venganza contra Norman Osborn por lo que le hizo en el pasado. Es una persona llena de ira y venganza. Además, tiene un alias en los cómics llamado Negativo o Negative. Cuando Spidey y Lee pelean en la estación del metro, al final de la batalla hay una pequeña referencia a Spider-Man 2 de Sam Raimi. Eso funcionó la última vez. En las últimas cinemáticas del juego podemos apreciar cómo Spidey está a punto de enfrentarse a Octavius y está hecho polvo. MJ lo anima y le dice esto: Ve por ellos, tigre. Esto es un pequeño sobrenombre que MJ ya había dicho en los cómics y en la película de Sam Raimi. Esta no es la primera vez que muere la tía May. Ya lo hemos visto varias veces en los cómics. En el cómic What If número 46, la tía May es asesinada por el ladrón en lugar del tío Ben. También en el cómic de Amazing Spider-Man 400 se muestra la muerte oficial de May en el universo oficial de Marvel. Este juego contiene mucha historia, más de lo que puedo contar en este video, así que salgamos un poco de la historia. Hablemos de la compatibilidad del juego.
Aunque no haya sido un juego multiplataforma, además de estar en la PlayStation 4, también se lanzó para la PlayStation 5, con el correspondiente cambio de apariencia de Peter. La popularidad de este juego fue tan inmensa que recibió la calificación de 4 de 5, además de haber ganado premios como Mejor Juego, Mejor Dirección y Mejor Narración. Y ahora finalmente llegamos a lo que todos estaban esperando desde el inicio del video. Hablemos de Marvel's Spider-Man 2, que se estrenó el pasado 20 de octubre de 2023. Es uno de los juegos más esperados por los fanáticos del trepamuro. Martin Lee regresa, pero no es el enfoque principal. Ahora el enfoque está en nuestra querida Mancha Negra, Venom. Veremos a criaturas, a Harry y finalmente a la nueva y hermosa... a los Spider-Man combatiendo el crimen. ¿Te quedaste con ganas de seguir viendo esta clase de videos? Regálame un like y suscríbete, que eso no te cuesta nada. Eso me ayuda y me motiva mucho a seguir haciendo esta clase de videos. Sin más me despido, hasta la próxima. Chao, chao, adiós.